Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto en verlos a todos, qué gusto en tenerlos presentes aquí. Estamos en un espacio para darle un aire, un ambiente que ya está cerca de la International Coaching Week 2026. Hoy día tengo a dos personas excepcionales conmigo, con las que quiero compartir un poco y conversar al respecto de algunos temas. Tengo junto conmigo, tengo a Gerlinde Araujo. Bienvenida, Gerlinde. Gracias por estar aquí con nosotros, nuestra expresidenta de la gestión anterior. Siempre es un gusto estar contigo y compartir espacio. Y también doy la bienvenida a Esteban Dávalos. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias por tu presencia. Gracias siempre por tu aporte. Esteban, miembro de nuestra comunidad desde el año pasado. Es un gusto para mí tenerlos acá y más aún estando a víspera de la ICW 2026, donde vamos a explotar con un montón de conocimiento. Bienvenidos. Adelante, Gerlinde, cuéntanos cómo estás, cómo te está yendo. Gracias, Pietro. ¿Cómo están? Bien, todo muy bien. Muchas gracias, perdón. Todo bien, gracias, Pietro. Qué lindo estar acá contigo. Siempre me gusta reunirme contigo a los tiempos que te veo, así que súper feliz y feliz también de compartir este espacio con Esteban. Así que nada, darlo todo. Excelente, gracias, Gerlinde. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Bienvenido, Esteban. Hola Pietro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente a Yerlinde también, que podamos compartir este espacio y más que nada como contento, llego contento con la oportunidad que tengo de hoy estar conversando contigo, con Yerlinde, así que aquí estoy, listo y dispuesto a fluir. Excelente, Esteban. Muchísimas gracias a los dos por estar presentes el día de hoy. Bien, como saben ustedes, como todos sabemos, el día 11 de mayo y durante toda la siguiente semana inicia la ICW 2026. Es un espacio donde nosotros siempre buscamos aprendizaje, buscamos estar en contacto con nuestros colegas, donde siempre buscamos tener algo más para otorgar y para ofrecer a nuestra comunidad, a nuestros clientes, a la gente que está siempre inmersa dentro de lo que es el coaching. Como todos sabemos, o por lo menos todos los que estamos involucrados en el coaching, sabemos el esfuerzo que es dedicarle el trabajo a nuestros clientes, el aprendizaje con ellos, porque sabemos que el coaching no solamente de un lado hacia el otro, sino es ida y vuelta, cliente coach. Entonces, siempre estos espacios nos van a dar luces para una serie de cosas. Y como en los últimos años se ha venido dando, la ICW 2026 se va a llevar a cabo durante la semana del 11, que inicia el día lunes, y se va a llevar a cabo de forma virtual. Y el capítulo ICF Ecuador tiene participación el martes 12 de mayo dentro del espacio otorgado por ICW. Sin embargo, nosotros como capítulo ICF Ecuador y dentro de lo que es la International Coaching Week 2026, hemos preparado un espacio adicional para nuestros miembros, para quienes no son miembros, es decir, para todos aquellos que quieran estar presentes, tal cual, un espacio presencial, un espacio en el cual el día 16 de mayo, sábado por la mañana, estamos organizando un desayuno presencial con todas aquellas personas que se encuentran en Quito y que quieran participar y quieran estar con nosotros. Y es en este espacio precisamente donde los dos flamantes coaches que tengo al frente van a participar y van a tener una palestra excepcional. Ahora sí, yo necesito que ustedes me cuenten un poco de qué va a tratar todo este espacio del día 16, cómo van a interactuar, qué tienen pensado. Adelante, por favor. No sé si empieza Yerli, empiezo yo. Como gustes. Primero Dale, las damas. Esteban. Inicia, Ok, Esteban, dale. voy a empezar. A ver, bueno, esta oportunidad que nosotros, de la cual estás hablando tú, Pietro, creo que es un espacio que buscamos con Yerli, sea un espacio de mucho valor para la gente que nos va a acompañar ese día. Lo que hemos conversado en la previa para organizar esta charla ha sido justamente eso,
la información o lo que vamos a hacer ese día tenga mucho valor para la gente, que la gente que va a estar ese día no simplemente te lleve información, sino como digo yo a veces, que te lo lleve puesto, que te lo lleve en el cuerpo. De tal manera que este tiempito que vamos a compartir el día sábado 16, justamente a cada uno de los participantes les dé un espacio de conocer, de reconocer, de ver, de darse cuenta, que es un espacio donde también pueden reflexionar de lo que hay, de lo que no hay, y desde ahí, pues generar una nueva declaración, diría yo, de qué es lo próximo, qué es lo que va a suceder, qué quisieran hacer. Como conversamos algún rato, es importante, creo que mirar el pasado también, mirar el presente y desde ese espacio también qué es lo que queremos que suceda en nuestro futuro. Entonces, esto es lo que estamos construyendo con Yerli. Es un espacio donde padres y hijos van a tener la oportunidad de mirarse, de darse cuenta qué hacen, qué dejan de hacer, cómo se sienten. eh, y eso lo vamos a transmitir desde el espacio de liderazgo, porque creo que padres somos como los primeros mentores o los líderes que impactamos a nuestros hijos. Entonces, creo que eso es lo que estamos buscando. Sí, así Muchísimas es. gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Adelante, Yerly. Gracias, gracias, Esteban, gracias, Pietro. Bueno, nuestro taller se llama Liderazgo que nace en casa, coaching con corazón. Y este tema lo pusimos porque conecta mucho con el amor. Y yo personalmente creo, y de hecho escribí un artículo que se llama El coaching es la profesión del amor. Y estoy convencida de eso porque solo el amor puede hacerte volver a tu esencia, a mirar hacia adentro y eso es lo que hace el coaching. Entonces, este va a ser un espacio de mucho amor, de amor a nosotros mismos, de amor a los demás, desde ese espacio principal de nuestra vida que es la casa, que es donde empiezan las relaciones, esas relaciones que muchas veces por las cuestiones profesionales, por el trabajo, por el día a día, lo descuidamos, ¿no? Y entonces hablamos mucho de liderazgo en las organizaciones, hablamos en los entornos sociales y etcétera, pero muy poco se habla del liderazgo desde casa. Y ese es el tema que queremos topar en este taller. Liderazgo desde casa. ¿Cómo el coaching nos ayuda con herramientas, cómo conocer sobre coaching o tener el acompañamiento de un coach nos ayuda también a manejar relaciones maravillosas desde casa, desde el hogar, desde con la familia, con esas relaciones principales que marcan mucho nuestra existencia, nuestra vida. Y un poco vamos a dialogar sobre cómo transformar esas relaciones desde la presencia, desde la escucha y desde el amor, como ya lo dije, pero desde ese amor súper consciente, ¿no? Desde ese amor, desde el ser. Ujú. Qué maravilla, Yerlinde. El título que le han puesto al taller, Liderazgo que nace en casa, coaching con corazón, fantástico. Por qué lo llevo así? Yo tengo un lema que siempre trato de decírselo cuando intervengo a la gente o a los equipos. eh, Hagas lo que hagas, hazlo siempre de corazón. No importa lo que hagas, pero hazlo de corazón porque va a resultar cuando lo haces de corazón. Por eso el tema me encanta. Liderazgo que nace en casa, coaching con corazón. Dentro de esto que me mencionan, un poquito para tener los lineamientos más claros, ¿estamos solamente hablando de un enfoque a padres de familia solamente o a un público genérico? Por ejemplo, como bien saben, yo no tengo hijos, entonces ¿tengo alguna limitante para poder estar presente en el taller? Poquito cuéntenos un poco si esta es una limitante o no, si todos podemos entrar a este espacio. A ver, ahí voy a entrar yo en relación a lo que, justamente tomando las palabras de Yerlin, ella decía, hablaba del tema de las relaciones. Y justamente lo que tú acabas de topar es muy importante. ¿Por qué? Seguramente va a haber personas que van a decir, yo no tengo hijos, no, tal vez no es para mí, pero también
somos hijos también nosotros. Entonces, vamos a trabajar o queremos trabajar el espacio de las relaciones. ¿Cómo está mi relación de padre hacia los hijos y de hijo hacia los padres? Porque quieras o no, terminas, tú eres hijo y tu relación con tu papá o con tu mamá también es un espacio que verlo, porque quieras o no, ellos fueron nuestros primeros mentores, de ellos aprendimos muchas cosas, tal vez algunas no tan funcionales, tal vez otras sí, o tal vez otras decidimos cambiarlas justamente por cómo somos. Entonces, este espacio va abierto a todo el mundo, porque siempre hay un espacio, digo yo, que mirar, siempre hay un espacio que darse cuenta. Puedo ver que tal vez, quién sabe, el día sábado tengo la oportunidad de mirarme, qué de lo que tengo de mi mamá o de mi papá es algo que me gusta, o qué es esa característica que tengo, esto que he aprendido de papá o de mamá, me define con el ser humano que ahora soy. O también ver cómo estas características o estas maneras de ser de papá y de mamá también han hecho que yo sea el papá que soy ahora. Entonces, definitivamente este espacio es amplio, no solamente para mirarme como papá o mamá, sino también para mirarme en otras áreas en donde efectivamente mis formas de ser pueden venir de ahí, inclusive en las relaciones con los hombres, en las relaciones con las mujeres. Entonces, yo digo que es un espacio amplio que nos va a permitir a todos los asistentes mirar desde muchos aspectos. Maravilla, excelente, Esteban, muchas gracias. Yerlinde, desde tu perspectiva, ¿cuál es? Mira, yo creo que este taller es para todo público, porque vamos a hablar de esas relaciones íntimas y quién no tiene una relación íntima, quién no tiene familia, cómo cultivar ese liderazgo en casa, porque fíjate que liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Eso dice John Maxwell, que es el gurú número uno del liderazgo del mundo. Y si liderazgo es influencia, ¿quién no influencia en su familia? Si no tiene hijos, influencia en sus hermanos, en su entorno, en un primo. Entonces vamos a hablar de eso, de cómo generar esas relaciones desde la humanidad, desde el amor, desde la cercanía y cómo vivir ese liderazgo que hace que ese amor sea libre, que trabaje con la otra persona desde el ser, dejando ser y siendo yo mismo también. Entonces es un taller que está dirigido a todos. Obviamente van a conectar muchísimo y hablamos mucho de padres. De hijos, porque, bueno, estamos en el mes de la madre, viene el Día del Padre y queríamos también honrar ese camino de padres, pero todos se van a llevar herramientas porque vamos a hablar muchísimo de relaciones, de amor, de comunicación y de cómo las herramientas de coaching ayudan muchísimo a mejorar todo esto, ¿no? Excelente. Entonces, no se da puntada sin dedal, como se dice. Lo han pensado y lo han estructurado pensando en el Día de la Madre y en el Día del Padre maravilloso para que encaje dentro de la, del tiempo de los espacios. Eso es muy bueno respecto de estas cercanías que, que van a aprender y van a poder tener hacia con los padres o con las madres, vuelvo a redundar en este aspecto. Cuéntenme un poquito respecto del taller. ¿El taller va a ser simplemente una charla, va a ser simplemente una conversación que van a tener ustedes o una interacción? ¿O van a hacer algún tipo de dinámica? ¿O van a hacerlos trabajar a los participantes? Cuéntenme un poquito cómo lo tienen pensado. No quiero que lancen todo en este momento porque el efecto sorpresa tiene que quedar para el día 16 de mayo, pero a ver, un poquito denos un preámbulo de cómo lo tienen pensado llevar a cabo y de qué manera tienen la intención de ejecutarlo. A ver, no les vamos a spoilear, ¿ok? Pero obviamente va a ser algo muy vivencial. Estamos preparando algo súper vivencial para que la gente se lleve muchas herramientas, pero también para que, como dijo Esteban, me encantó lo que dijo, les pase por el cuerpo, lo vivan, eh, viajen por el tiempo. Vamos a hacer muchas cosas muy lindas porque, mira,
vamos a hablarles también desde nuestro rol de mamá, de papá, y cuando tú eres mamá o papá, tú yo creo que uno viaja en el tiempo, ¿no? Porque verle a tu hijo tan pequeñito y te vienen recuerdos tuyos de niño. Entonces vamos a viajar por el tiempo, vamos a, el público va a actuar, va a participar, va a ser muy, muy vivencial. La verdad es que se van a llevar, más que herramientas, yo diría una gran experiencia. Excelente. Esteban, Tal cual como lo dice Jerry, lo que hemos pensado es que este espacio está 100% vivencial. Queremos que la gente, las personas que asistan, realmente tengan ese espacio de vivencia al 100%, que se den la oportunidad de quitarse tal vez el sombrero de coach o el de aprendiz o el de qué sé yo, y realmente se paren un momentito a mirarse eso, a vivirlo, a experimentarlo, a reflexionar, a, a contar, como decía Derly, un poco de lo que pasa afuera, de lo que sucede afuera. Queremos que este espacio, como lo decía al inicio, tenga mucho valor. Queremos que tenga mucho valor. Sabemos que nosotros estamos generando eso para la gente, pero también sabemos que los únicos que le van a dar el valor a lo que van a recibir son las personas que asistan. Entonces, ahí como que este espacio es de doble vía. Nosotros comprometidos en hacer que este espacio tenga mucho valor y ahí también pedirles a las personas que asistan que se den esta oportunidad de vivirlo, de experimentarlo, de generar un momento en donde yo me pueda ver sin juicios, sin, eh, sin máscara, sino verme realmente como yo estoy siendo y haciendo las cosas afuera. Entonces, como lo decía Jerry, básicamente queremos que sea un espacio que tenga mucha experiencia, que tenga mucho amor, mucha emocionalidad, que nos permita ver. Y desde ahí, la pregunta grande es, ¿qué vamos a hacer? Por eso, parte de lo que vamos a crear tanto Jerry como yo, después de un espacio de compartir, de que nos podamos sentir en esa intimidad a decir qué es lo que nos llevamos, qué es lo que vemos, qué es lo que quisiéramos, cuáles son nuestros dolores, y con eso cerrar de una manera súper enriquecedora este espacio. excelente, Esteban. Cuénteme una cosa. En los últimos tiempos se viene hablando del tema de constelaciones familiares y todo aquello. Sin embargo, y por lo que estamos conversando, eh, no, no está alineado ese lado, está alineado más desde un sentido de amor hacia la familia, hacia los seres queridos, no de entender de por qué vengo y de dónde vengo y qué hago en este mundo, sino de entrar en este corazón, voy a repetir, dentro de lo que es padres, hijos y esta conjunción familiar. Más allá de todo lo que ya hemos hablado, me gusta mucho porque lo apuntan desde el lado netamente del coaching, lo apuntan netamente desde esta interacción que quieren tener con las personas para así poder generar un espacio muy enriquecedor. ¿Qué me pueden decir a respecto de lo que acabo de mencionar? Bueno, Ah, dale, bien. yo no tengo reparos con las constelaciones familiares, honestamente, pero no vamos a hablar de eso. Eh, este, el objetivo de este taller es que las personas comprendan que el liderazgo, el más poderoso, no comienza en el trabajo, no comienza en lo profesional, sino en los vínculos más cercanos, en ese liderazgo que acompaña al otro a crecer y a encontrarse consigo mismo, a encontrar su mejor versión, a ser ese ser para a encontrar ese para qué vino acá a este mundo. Y la idea es hablar de ese liderazgo que que no modela todo el tiempo, que no moldea todo el tiempo, cuando somos papás, la idea es que le dejes ser a tu hijo, ¿no es cierto? Entonces, la idea es hablar de ese liderazgo que no todo el tiempo está moldeando desde las expectativas del líder como tal, sino hablar de ese liderazgo como una de las expresiones más
más profundas de un liderazgo humano, de un liderazgo esencial. De eso es lo que vamos a hablar. Y Pietro, yo también quisiera agregar algo. En la experiencia que he vivido en las organizaciones, generalmente cuando hablamos de habilidades blandas, de liderazgo, o estamos en procesos de coaching y etcétera, es increíble cuando trabajas con las personas desde el ser, antes de, o sea, con el ser humano antes que con el ser profesional, ¿no? Y entonces trabajas con su esencia, la magia ocurre. Yo he vivido eso, yo he visto esos resultados y desde ahí vamos a hablar, desde ahí vamos a desarrollar este taller. Excelente, gracias, Yelinda. Esteban, ¿qué me puedes comentar al respecto? A ver, lo que yo quiero comentar en este tema, a mí me parece que es una gran herramienta que nos puede ampliar un montón de cosas del tema de las constelaciones familiares. Pero básicamente, como lo decía Berly, personalmente lo que nosotros, o en este caso lo que hemos conversado, para mí el liderazgo, eh, para mí el liderazgo es una suma de habilidades. Para mí el liderazgo es una conversación tan grande que no podemos enfocarnos solo en ser líderes. Yo considero que un líder es alguien que sabe escuchar, un líder es alguien que sabe comunicar, un líder es alguien que sabe jugar en equipo, un líder es alguien que sabe confrontar. Entonces, para mí el liderazgo es una suma de habilidades. Entonces, lo que buscamos es eso justamente, que esta palabra grande, como la veo yo, se convierta, la hagamos mucho más pequeñita y desde ese espacio podamos ver eso. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el coaching hablamos mucho de escuchar, pero qué importante sería como hacer conciencia desde dónde escucho, cómo escucho, tomando en cuenta que tal vez yo aprendí a hacer como escuchaba a mi papá o como me escuchaba mi papá. Y mi papá cuando me decía, dime las cosas, y él estaba haciendo cualquier cosa, entonces tal vez esa no era la forma, la manera que yo quería que me escuche. Entonces, desde ese espacio de conciencia, ¿qué hay para mí ahora? Porque ¿a quién escucho de esta manera? ¿Qué pasa cuando me habla X persona? ¿Sí? Entonces, esa es la parte que nosotros buscamos que se genere dentro del taller o dentro de este espacio. Que yo me pueda ver, por ejemplo, cómo digo las cosas, cómo comunico. Tal vez soy bueno comunicando, cómo les digo a mis hijos de cómo le hablo a tal o cual persona. Y tal vez cuando yo lo veo y lo veo desde otro espacio, me doy cuenta que tal vez estoy haciendo algo que no me gusta o que no me gustaba de mamá y papá. Y tal vez desde ahí yo puedo decir, ok, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Cómo quiero que sea de aquí en adelante mi comunicación? Ya sea como papá o ya sea en este caso como hijo. Porque personalmente yo pienso, digo, los papás cuando pasan los años, los ellos siguen creciendo en edad, parece que los roles se cambian, parece que ellos están haciendo lo mismo y nosotros estamos el papá, que a veces nos vamos a tener, a veces nos quedamos cosas, Esteban, genera- tengo un poco de pérdida de tu audio. No sé si puedes repetir la última parte. a ver, muchas- ahorita No, me parece que como se la- está descargando tu, tu Bluetooth o algo así, porque Ok, tengo pérdida de tu audio. ok, a ver, cambiémonos de entonces. Ahí me escuchan todas, mejor. Sí, 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 perfecto. Ya, listo, perfecto. Entonces, lo que yo te decía, Pietro, es que personalmente yo sí creo que necesitamos como chequear ese espacio de nosotros, ¿no? Mirar ese, ese quiénes estamos siendo hoy, de dónde viene eso que estamos. Ujú. Porque si no lo hacemos eso, en algún momento lo que va a suceder es que inconscientemente seguimos repitiendo cosas. Inconsciente o inconscientemente hacemos cosas que tal vez no nos gustan y tal vez no las hemos visto o no queremos verlas. Entonces, va por ese lado lo que nosotros buscamos o proponemos en este taller. Excelente. Ahora, esto que mencionas es muy importante, ¿cierto? Ya que eh, es
los comportamientos son, o aprendizaje, vamos a decir así, desde nuestra creencia, desde nuestra educación, nuestras creencias que vienen desde el origen de casa. Esto que decían, cómo yo me comporto, cómo yo respondo, probablemente porque así lo he visto, como lo hacía mi padre, mi forma de responder es muy similar, porque la actitud que él tenía probablemente la reflejo yo porque él era la persona a la que yo tenía enfrente y a través de cual yo tenía ese aprendizaje, ¿no? Ujú. Y probablemente ciertos comportamientos de alguna persona, no vamos a generalizar a nadie, no son los correctos, pero no es porque uno quiere ser incorrecto, sino porque así lo ha visto, así lo ha aprendido y así lo replica. Entonces, llegar a entender cómo es estos detalles, no vamos a llamarlo errores ni fallas, porque los seres humanos somos distintos todos. Nuestros padres, a diferencia de hoy en día, eh, nunca visualizaban la importancia de la terapia y la salud mental. Entonces, probablemente tenemos y jalamos este tipo de cosas y hoy por hoy podemos reflexionar en espacios como este. ¿Estoy perdido en el camino o estoy cerca de lo que ustedes están apuntando? No, no, yo digo que estás muy cerca porque acabas de decir algo muy importante. Yo creo que los seres humanos somos producto de lo que hemos vivido y de lo que hemos aprendido. Entonces, eso está ahí. Entonces, por más que digamos sí o no, está ahí, es parte de nuestro aprendizaje. Entonces, justamente lo que buscamos es eso. Lo que estamos buscando es eso, o sea, que desde ese darse cuenta, desde ese darnos cuenta, tengamos la posibilidad de hacer algo con eso. ¿Quién sabe? Perdón un momentito. ¿Quién sabe, por ejemplo, puede ser, me invento, digo, a veces nosotros creo que somos eh, muy duros con papá y mamá, y quién sabe el momento en que tenemos la posibilidad de mirar, de darnos cuenta, tal vez algo, un aprendizaje que salga o un espacio de acción que aparezca de esta charla, puede ser que yo me doy cuenta que tal vez lo que yo necesito es agradecer a mis papás, porque tal vez había cosas que yo no las veía y que ahora que las veo son para agradecer. O tal vez hay otros espacios que me permiten de darme cuenta, decir, ok, esto, sea lo que haya sido, lo honro, lo acepto y desde ese espacio digo, ¿quién quiero ser yo ahora? ¿O qué quiero ser yo ahora? Entonces, por eso te decía que para mí, como lo pusiste hace un ratito, está súper alineado con lo que queremos crear este sábado 16 de mayo. Excelente, excelente, Esteban. Yerlin, ¿de alguna acotación a esto? Sí, mira, partiendo de que el liderazgo es una forma de ser. Para mí el liderazgo es una forma de ser. Cuando asumes un liderazgo de servicio, un liderazgo que empodera al otro, un liderazgo que acompaña al otro, que deja ser al otro y que guía, ¿no? Como somos los papás. Creo que partiendo de eso, también queremos un poco ir a la parte de autoliderazgo, ¿no? Porque tengo la creencia de que nuestros padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron. Y eso es una verdad, ¿ok? Entonces, conectar desde el agradecimiento cuando hablamos de nuestros padres es una manera de reconstruirnos. El perdonar también, si hay algo que perdonar. Pero después de eso, el llevarle a la gente a pensar, a reflexionar respecto a que quién es el responsable de su bienestar, de su felicidad, de lo que haga de aquí en adelante. Como dijo Esteban, ok, me doy cuenta de esto y qué hago con esto, ok, y es mostrarle un camino en dónde estoy y a dónde quiero ir y qué quiero hacer con esa información. Eh, ¿Quiero romper algún patrón que ya no me está haciendo bien ahora? Eh, o voy a seguir con los mismos patrones. Tengo algo de mi niñez que aún no he sanado y que voy a seguir traspasando a la siguiente generación, por ejemplo. Entonces, es un poco ese tipo de reflexiones nos va a llevar también
a que nos hagamos conscientes de que nuestra vida es nuestra responsabilidad y por eso también tenemos que ser hijos responsables de su vida. Por eso es que hablamos de no darle viviendo, de no estar moldeándolo todo el tiempo, de dejarle ser y guiarle y acompañarle de ese tipo de liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo ha evolucionado muchísimo, como todo en la vida. Y ahora que hay tanta bulla en el mundo, que hay tanta tecnología, que hay tanta información, creo que es el momento perfecto para hablar de este tipo de temas, de volver a la esencia, de volver al ser, pero desde ese lugar más bonito o desde ese lugar que debería ser el más bonito, desde donde practiquemos el liderazgo y el autoliderazgo, que es la casa, desde donde se sana o se enferma, desde donde se construye o se deconstruye. Entonces, vamos a hablar de ese Sí, liderazgo que abre posibilidades, porque si volvemos a la familia, si volvemos a la esencia, vamos a mejorar la sociedad, vamos a mejorar el mundo. Entonces, es un poco llevar a las personas a esa reflexión de en medio de tanta bulla, hagamos una pausa y vamos al inicio de lo que debería ser en realidad el liderazgo, porque aprendemos mucho de liderazgo organizacional, ¿verdad? De liderazgo de equipos, aprendemos mucho de resultados, nos han enseñado a ser súper competitivos, pero a veces no nos han enseñado a ser, ¿verdad? Y no nos han enseñado a liderar los vínculos, las emociones, no nos han enseñado a liderar hogares. precisamente lo último que acabas de decir es lo que iba yo a acotar. Eh, no es el mismo liderazgo el que yo tengo dentro de la organización cuando intervengo gente, cuando estoy con un equipo de trabajo, o si yo trabajo y tengo un equipo a mi cargo, no es el mismo liderazgo que el cual yo tengo o debería tener dentro de mi casa, con mi familia, con mis hijos o con mis padres. Se puede llamar muy líder en un área, muy experto en el área organizacional, y no precisamente replicar lo mismo dentro de mi casa. Ahí hay probablemente una comprensión que debe quedar muy clara en las personas, donde tú puedes ser un experto, un especialista en lo que haces dentro de tu organización, dentro de tu trabajo, dentro de tu día a día laboral, y es muy diferente lo que haces o cómo lo haces o qué liderazgo ejecutas dentro de tu hogar, dentro de tu casa, con tus padres, con tus hijos, con tu familia. Pero Hay una línea. con esto que acotas, Pietro, yo me conecté porque estamos hablando del ser. Y cuando ya hablamos del líder que eres en las organizaciones o del líder que eres en los hogares, ya estamos hablando del hacer. ¿Qué es lo que Sí, hago yo? Pero a mí me encantó lo que dijo Esteban, desde dónde lo estoy haciendo. Y desde dónde lo hago es desde mi esencia. Y justamente eso es lo que vamos a hablar. Porque si tú tienes un estilo de liderazgo desde tu esencia, desde ese ser, desde ese dejar ser, desde ese permitirte también tú vivir, desde este permitirte también tú cuidarte como mamá, ¿no es cierto? De volver a ti, de abrazarte, de apapacharte, de felicitarte, de decir si podemos y ese tipo de cosas. Entonces, desde ahí lideras y tienes ciertos comportamientos que yo más bien los llamaría roles de liderazgo, ¿no es cierto? En la casa o en las organizaciones. Pero la idea es que desde el mismo lugar lo lideres, desde ejecutes ese liderazgo, ¿no es cierto? Desde ahí, desde tu ser. excelente. Y hablar desde ahí, porque fíjate que hoy justamente yo no diría que se celebra, yo más bien diría que se visibiliza la importancia, el día de hoy justamente se visibiliza la importancia de la salud mental en las madres. Y hay unos estudios maravillosos respecto a eso. Excelente, Yerlinde. Muchas gracias. Esteban, si quieres acotar algo al respecto. Lo que acaba de decir Janine es muy sabio. Estoy completamente de acuerdo. Básicamente por lo que conversábamos hace un momentito. O sea, el objetivo es
o personalmente yo digo, como soy aquí, soy acá, acá, acá. Y tal vez yo me he dado cuenta que en mi trabajo digo que soy un buen líder, pero posiblemente en la casa no. Y yo creo, porque soy en el trabajo un buen líder, digo, sí, yo soy un líder, pero tal vez hay esas habilidades, como te decía hace un ratito, que tal vez no las he desarrollado. Porque escuchar a la gente del trabajo tal vez no es lo mismo que escuchar a la gente de la casa. Entonces, es como ir complementando estas habilidades que suman el liderazgo, que las que me van a permitir a mí ir incorporando para poder desarrollarme de diferentes maneras, incorporarlo para poder tener otro tipo de relaciones. Por ejemplo, yo ahorita pensaba y decía, otra característica que para mí hace de un líder es el tema de la confianza. Entonces, y la confianza, tú sabes que no solo tiene que ver de mí hacia los demás, también tiene que ver de los demás hacia mí y también conmigo mismo. Entonces, eso nos va a permitir, o sea, puede ser que yo confío mucho en la gente, en mis colaboradores, qué sé yo, pero tal vez no estoy confiando en mí mismo. Y eso es lo que yo necesito mirar, porque tal vez eso es lo que necesito ver con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, qué sé yo. Yo pensaba hace un momentito y decía, no es lo mismo ser papá de niños que ser papá de adolescentes. No es lo mismo ser papá de adolescentes que ser papá de ya jóvenes que están haciéndose adultos. Entonces, tal vez mi escucha era antes de una forma cuando eran niños y tal vez hoy necesito darme cuenta que mi escucha es distinta, necesita eh, dar un pasito más, porque tal vez las necesidades de los adultos, los niños adultos, eh, son otras y necesito realmente ahí empezar a trabajar, como te decía, Jerry, transformarla. Bien, me quedo con esto que han mencionado. Liderar desde el ser y la diferencia con liderar desde el hacer. Qué diferencia tan puntual que marca Gerlinde y cómo la refuerza Esteban. Am, ahí creo que ahí está el punto. Ese es el aspecto desde donde ustedes están partiendo con todo esto y cómo lo van a llevar a cabo. Cada intervención que tienen a mí me da más información para seguir preguntando, ya sea por mi trayectoria, que siempre voy a buscar explorar, como bien lo saben, pero me puedo quedar aquí la noche entera conversando con ustedes y explorando, y con seguridad le quito el gusto y el beneficio de quienes van a poder escucharlos el día 16 de mayo. Em, con lo que nos acaban de mencionar, creo que tengo yo y la gente que nos está viendo tiene un panorama muy claro de cómo lo tienen desarrollado, pensado para llevarlo a cabo. Hoy por hoy la experiencia en un espacio, en un taller virtual es fantástica, perdón, en un espacio presencial es fantástica, a diferencia de lo que es en un espacio virtual, ya que esa interacción que pueden demostrar y hacer junto con la gente va a ser una maravilla. Personalmente, como bien saben, no voy a poder estar presente con ustedes, que me encantaría, pero yo les deseo que esto salga rotundamente exitoso, ya que lo que van a exponer y lo que van a trabajar con la gente va a ser maravilloso. Sus últimas intervenciones, Yerlinde, Esteban, por favor, llamando a la gente a que no se pierdan este espacio que van a tener junto con ustedes. Adelante. Bueno, yo quisiera invitarlos a este evento porque personalmente voy a compartir mi experiencia de madre adoptiva y cómo desde el pensar en la transformación, el sanar, eh, también me llevó a transformarme a mí. Entonces vamos a hablar de liderazgo de servicio, de salud mental, del cansancio emocional de la familia, porque eso pasa, de la presión por ser padres perfectos y cómo muchas veces queremos transformar al otro antes de aprender a verlo realmente y cómo muchas veces
estamos viendo un comportamiento como tal y lo calificamos de comportamiento sin ver primero desde atrás por qué está actuando como está actuando. Entonces, desde esa experiencia propia mía, les voy a compartir herramientas que me dieron resultado y quiero compartirle al mundo cómo el coaching y todo lo que yo sabía del coaching y el también estar acompañada por un coach me ayudó a tener esas herramientas, a darme cuenta de muchas cosas y a permitirme también transformarme y a permitirme equivocarme y a permitirme ser mujer, ser esposa y permitirme también o intentar por lo menos equilibrar la vida que llevo, ¿no? A pesar de todo lo que tuve que transitar. Así que no se pierdan esto porque va a estar hermoso. Gracias, Yerlinde. Esteban, De mi parte, igual, hacerles la invitación a cada una de las personas que de esta conversación les haya tocado de alguna forma, que puedan invitar también a personas que sepan que de alguna manera este espacio que estamos creando, sabemos que va a impactar de alguna manera en alguien, porque como decía Yerly, lo que vamos a compartir es, es desde nuestro espacio, desde lo que hemos visto, desde lo que hemos experimentado y sabiendo que el coaching es una gran herramienta que nos puede ayudar para eso, para seguir descubriendo, para seguir viendo, para ser, eh, yo digo no mejores, sino distintos, distintos, que nos permita a nosotros como no no desde el espacio de juzgarnos de que hemos hecho bien, hemos hecho mal, sino desde ese espacio de reconocer para mirar qué podemos hacer ahora. Desde la responsabilidad de lo vivido, de lo creado, de lo hecho, de lo no hecho, y decir, ok, ¿qué es lo que quiero ahora crear? Entonces, es esa mi invitación a cada persona, a cada miembro, a cada estudiante, ser humano, padre, madre, quien sea, que se den ese espacio, un espacio para mirarse y desde la responsabilidad crear algo distinto, hacer algo distinto. Qué hermoso. excelente, excelente, Esteban. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos, en realidad. Gracias por la predisposición de ustedes, de generar este espacio en este espacio presencial para miembros y no miembros para nuestra comunidad. Agradecido como parte del capítulo ICF Ecuador con ustedes dos por aceptar la invitación a participar y abrir este espacio presencial, este taller, este desayuno. Agradecido con ustedes por su valioso aporte al respecto en el capítulo. Lo digo yo y lo digo en nombre de nuestro capítulo. Muchísimas gracias por esta apertura que han tenido los dos, por aceptar esta invitación, por darnos este taller que probablemente quede mucho más por sacarle provecho. Sin embargo, van a tener todo un espacio y un tiempo para poderlo llevar a cabo. Nuevamente, mi agradecimiento con ustedes dos. Gracias por su presencia el día de hoy para poder comentar y entender un poco de lo que va a tratar el taller del día 16 de mayo, como también el agradecimiento por su predisposición para llevarlo a cabo y el agradecimiento por haber aceptado participar de este evento en parte de la ICBW 2026. Yerlinde, muchísimas gracias siempre por tu predisposición, apoyo y ese carisma que otorgas a nuestro capítulo. Esteban, muchísimas gracias por tu predisposición, por tu apoyo y por siempre estar pendiente de lo que venimos trabajando y haciendo con nuestro capítulo, que siempre es en pro y en beneficio de miembros y no miembros. Por mi parte, como les decía, nuevamente agradecido e invito a todas las personas que busquen entender todo esto que hemos hablado el día de hoy desde un espacio directo, de frente, presencialmente, quedan cordialmente invitados a sumarse al desayuno del día 16 de mayo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por su presencia, gracias por haber participado junto conmigo el día de hoy y siempre desearles todo lo mejor y un éxito rotundo en lo que vienen haciendo. Muchísimas gracias, Yerlinde. Muchísimas gracias, Esteban. No, gracias a ti, Gracias, Cristian, por Pietro.
por este espacio y también gracias a ICF Capítulo Ecuador por darnos este espacio, por abrirnos esta oportunidad. Por eso invitamos a todos los que puedan y quieran a ser parte de este evento. Gracias, Yerly, por el espacio también y los esperamos. Gracias, será un lujo compartir contigo, Esteban. Abrazos.